todos por venir. Gracias a Casa América por recibirnos una vez más. Bueno, como dijo Cristina, yo estoy aquí en calidad de mexicano, que no sé si es de agraviado o de... ¿no? Sí. Hace unas 2 o 3 semanas coincidí con Juan Villoro en México y hablábamos de que esto de la llegada de Donald Trump nos ha convertido a los mexicanos de pronto, de golpe y porrazo, en una especie de nuevos cubanos, ¿no? De nuevos opiniólogos, ¿no? Y para nosotros que somos escritores y que queremos hablar de literatura y que queremos hablar de nuestros libros, es una pequeña desgracia, porque ya no nos preguntan por nuestros libros. A donde vamos siempre nos preguntan, bueno, ¿y qué pasa con el muro? ¿Y qué pasa con Donald Trump? ¿No? Y bueno, eso fue lo que sucedió para que yo esté aquí esta noche, exactamente, que me han dicho, mira, vamos a hacer una mesa sobre Donald Trump y creemos que es interesante que vengas y que participes. Creo que sí, que efectivamente nos estamos convirtiendo los mexicanos en este nuevo contexto, después de las elecciones de Estados Unidos, en una especie de opiniólogos, vamos a decirlo así, involuntarios, porque no es que lo querramos hacer necesariamente, pero el contexto lo demanda y tenemos que pronunciarnos, y también creo que es importante que lo hagamos, no voy a decir que no, pero no necesariamente sería lo que nos gustaría. Ojalá fuera otro el contexto y estuviéramos hablando aquí de otra cosa, pero es lo que toca. Bueno, yo creo que para empezar a entrar en materia, me parece que sería interesante, ya que tenemos 2 meses de gobierno ya de este personaje, voy a tratar de decir las menos veces posible su nombre, hablar de lo que sucedió entre la campaña y lo que ha sucedido en sus primeros días de gobierno, ¿no? ¿Qué ha pasado, vamos a decirlo así, del dicho al hecho, ¿no? Del discurso de campaña, ese discurso que sabíamos que era demagógico, que creíamos que era irrealizable, y que ha sucedido en los primeros días de gobierno. ¿Qué tanto de esto que decía Donald Trump en campaña se está transformando en una realidad o en una amenaza de realidad? Y creo que lo primero en lo que habría que reflexionar quizás es que, así como durante la campaña, una de las frases que más se escuchaba en los medios progresistas o en los medios críticos con Trump era no va a ganar. Era esta seguridad de decir, bueno, pero no va a ganar, como una certeza absoluta, ¿no? Recuerdo que el año pasado estuve en Estados Unidos un largo tiempo justamente trabajando en este libro de los menores migrantes, y entonces tenía mucho contacto con gente de ONGs, abogados de migrantes, etcétera. Y ya el tema de Trump, antes de la campaña, ya estaba allí. Esto fue en mayo, junio del año pasado. Pero todo el mundo concluía diciendo, bueno, pero no hablemos de esto porque no va a ganar. Eso no va a suceder. A los mismos niños que ya hablaban del tema, porque en las escuelas se comentaba qué va a pasar si Donald Trump gana, siempre les decían, tú no te preocupes que Donald Trump no va a ganar. Este Donald Trump no va a ganar, una vez que ganó, creo que se transformó en un segundo mensaje que pretendía tranquilizarnos, que sucedió en el periodo entre que ganó y tomó posesión, que era, no va a cumplir lo que prometió. ¿No? Era como, bueno, ya ganó, pero es imposible, es decir, estaba blofeando, no puede hacer eso, no va a hacer el muro, no va a tomar esas políticas antimigratorias, es imposible, en el contexto que tenemos no se puede, ese tipo de políticas ya no se pueden aplicar, etc. Y bueno, contra todo pronóstico de estos agoreros de la tranquilidad, resultó que en sus primeros días Trump llegó como un torpedo, ¿no? Sobre todo creo que fue muy patente en las primeras semanas, ¿no? Ha bajado un poco, pero en las primeras semanas fue como muy fuerte el intento de dejar claro que aquello que había dicho pretendía llevarlo a cabo. Fue muy evidente en el tema de la política migratoria, y también en el tema de que se siguió comportando ya como presidente como lo hizo en campaña, ¿no? En su trato con los medios, en la manera en que se comportaba en las redes sociales, etc. Entonces creo que
ese primer tema de qué sucedió entre la campaña y los primeros días de gobierno es algo que me gustaría que comentáramos para empezar. Esas primeras acciones o decisiones que ha tomado Trump y que algunas de ellas han sido recusadas ya por el Tribunal Constitucional, etc. Diego, ¿cómo valoras tú este paso de la campaña a la realidad? Bueno, antes que nada, hola, es un gustazo estar en Casa América y compartir la mesa aquí. Para mí, propio honor, debo decir que desde la posición en la que yo estoy a la izquierda y él está a la derecha. Tú siempre al centro, ¿verdad? Extremo centro. Extremo centro. Yo era uno de los que creía que primero Trump no ganaba la primaria del Partido Republicano, después era otro de los que creía que Trump no ganaba la elección general, y hasta último momento, el día de la elección, yo estaba en Argentina, en el campo, estaba haciendo F4 en la computadora todo el tiempo para decir esto está fallando, algo anda mal, Wisconsin tiene que salir como tiene que salir, Pensilvania no puede estar perdiendo Hillary. En esos días en esas horas estaba hablando con mi editor en el Times y le preguntaba cómo están las cosas en New York, y él decía que el frío se sentía dentro de la redacción, estaban mudados, nadie se esperaba ese proceso. Dicho esto, una vez que ganó, mi expectativa era que en algún momento se diera un proceso de cerco por parte del Partido Republicano alrededor de Trump, esto es rodearlo de política, porque el partido se juega de supervivencia más allá de un presidente. Y era previsible, y me resultó previsible, que en los primeros días de gobierno, casi como si fuera una operación de mercadeo, saliese con show de las órdenes ejecutivas que acabaron en maravillosos memes de internet con Trump firmando y mostrando lo que había firmado, dibujitos de casas, etcétera, etcétera. No me sorprende desde ese lugar. Sí creo que en alguna medida buena parte del proceso no se dirime con las órdenes ejecutivas de Trump, sino que se dirime en la grilla o la estructura burocrática del aparato del Estado. Trump no le quiso poner su nombre al Trump Care, se lo dejó en manos a Ryan. Ryan está perdiendo la cabeza literalmente en este proceso. Esa es la mayor movida que han instrumentado en términos económicos, de impacto económico. La segunda, a más largo plazo, es el proceso de reforma migratoria, que ha encontrado en alguna medida dos puntos importantes. Primero, que ese Estado militarizado que es Estados Unidos, progresivamente a partir de los neoconservadores, se ha visto en estos momentos con la correa suelta, particularmente en el caso de la Policía de Fronteras y el ICE, la policía a cargo de control de migraciones y demás. La primera reacción me llamó mucho la atención, lo había leído a poco de que se diera la orden ejecutiva de Trump. Los unions, los dos sindicatos, tanto del Border Patrol como del ICE, habían informado a la prensa que habían tenido un boost, una renovación del espíritu y el ánimo de sus oficiales, porque sentían que por fin podían hacer lo que querían. Esto es tratar a la gente como querían tratarla. Han creado una Gestapo de latinos, es el proceso más complejo que va a tener Estados Unidos en términos socioculturales por delante. El impacto económico se va a venir después. Entonces, desde ese lugar no me sorprende. Sí creo, y esto es más que una cuestión de expectativa, de que en el caso del Partido Republicano todavía no se han visto los reacomodamientos, hasta tanto ver qué sucederá, sobre todo con Trump Care. Empiezan a haber algunas voces. Me llamó mucho la atención que Pence, como vicepresidente, tuviera una posición en algún momento crítica de Trump cuando estuvo en la primera reunión internacional, lo cual es bastante inusual. A menos de 30 días de asumir la presidencia del presidente de los Estados Unidos, el vicepresidente desmiente al presidente en público, contradice al presidente en público. Ese tipo de cosas no suceden si no se tiene por detrás algún tipo de respaldo político interno dentro del partido. Luego, 3 funcionarios de Estado, 3 secretarios de Estado, tienen también posiciones divergentes con el presidente. Da la impresión de que cuando uno lo mira un poco en detalle, estamos frente casi apenas a 2 meses de gobierno, y a los 45 días uno de los principales columnistas de Wall Street Journal hablaba de impeachment. 45 días de gobierno.
Y digo, da la impresión de que se va a reacomodar el Estado. Entonces, no parece ser factible desde parte del Partido Republicano un intento por suicidarse políticamente sacando a Trump ahora. Pero sí me llama mucho la atención de que hay momentos dentro del partido que van a empezar a rodearlo a Trump como si fuera esta especie de, bueno, tenemos un emperador loco, no le hagan caso al emperador, el poder real somos los que estamos manejando el Congreso y los 4 o 5 secretarios de Estado más o menos razonables que dentro de este marco estos tipos tienen. Y lo otro que me llama poderosamente la atención es cómo opera Deep State, digamos, el FBI y la CIA actuando como fiscales públicos de la operación política del aparato del Estado. Todo lo que veo por delante es turbulento, es oscuro y es extremadamente peligroso. En el fondo hablaba el otro día con unos colegas acerca de que se creía que se podía estar cocinando y la hipótesis que manejábamos es, bueno, es probable que el FBI estuviera planteándose algún tipo de operación en el que reúna suficiente información para proveer al Congreso para que haya un impeachment con toda la imagen de legalidad posible. Algo así como un golpe de Estado blando. Pero no se ve nada de eso, es muy difícil de poder escarbar y poder encontrar esa información. Y dicho esto, llevamos 2 meses de gobierno y estamos hablando de posibilidades alocadas, extremas, difíciles, por el nivel de distópico que ha adquirido la política en los Estados Unidos. Por delante, el Partido Demócrata no tiene capacidad de reacción al día de hoy todavía. La sociedad civil ha logrado dar un par de golpes. ACLU, la American Civil Liberty Union, la asociación el sindicato Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, ha sido activamente uno de los principales protagonistas para frenar la prohibición de refugiados, pero eso no se articula políticamente todavía. Y no hay un trasvasamiento entre la sociedad civil y el aparato de los partidos, particularmente el Partido Demócrata, para lograr generar algo. El Partido Demócrata no tiene capacidad para torcer el estado de cosas hasta la próxima elección, y yo no sé cómo está reaccionando la base política de Trump a día de hoy. Ahí, vale. Gracias también a la Casa América por la invitación. A ver, yo soy, evidentemente, el acceso de Trump a la Casa Blanca a todos nos dejó sorprendidos y alarmados, y yo creo que no deberíamos ya pasar mucho tiempo más insistiendo o analizando lo estrambótico y peligroso que es el personaje, que eso yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Pero, pese a esto, yo creo que la situación es menos dramática, incluso, para decir en los términos que decía que muchos desdramatizaban. Yo sigo desdramatizando, pese a que es un personaje que no hace falta, como digo, insistir mucho más. Pero yo creo que en caso de llegar un personaje como este a la presidencia de un país, es verdad que es la principal potencia del mundo y por lo tanto tiene el botón nuclear y todo lo que queráis, pero es el mejor lugar donde puede llegar un presidente como este, que es Estados Unidos, en mi opinión. Porque Estados Unidos realmente es un estado muy particular, donde un presidente, el margen de maniobra, creo sinceramente que es mucho menor que en muchos otros sitios. Evidentemente Diego es mucho más experto que yo, porque él vive allí, además. Pero yo creo que estos 2 meses nos han servido para ver claramente esto. Él ha querido cumplir su promesa, y eso también es muy paradójico, porque un presidente que quiere cumplir sus promesas, ostras, en principio me parece bien, digamos, ¿no? Otra cosa que me parece asombrosas sus promesas, pero quiere cumplir sus promesas. El mundo está muy raro, digamos, ¿no? Pero no ha podido cumplir sus promesas. Evidentemente, el sistema ha funcionado. O sea, hay 2 jueces, me parece que ya han impedido que artefactos jurídicos absolutamente implanteables en un país como Estados Unidos pues se tiren para atrás. Se han cargado ya a su principal asesor de seguridad, y como él ha dicho, el FBI y el Deep State, o como se le quiera llamar, pues en 2 meses, incluyendo, como bien dice su vicepresidente, nos han marcado unos límites que servían para Obama, porque yo de verdad creo que Obama, yo en eso igual soy un poco ingenuo, pero creo que Obama hizo prácticamente el 110% de lo que el sistema le permitía desde la perspectiva de izquierdas, o el 120%, o sea, pero el sistema allí funciona.
Te gustará más o menos, a mí muchas cosas no me gustan, pero si un loco tiene que llegar a la presidencia de un país, pues creo que el mejor es Estados Unidos, porque el sistema, el deep state o el check and balance o lo que se quiere decir, funciona. Eso no quiere decir que esté ganada la partida, digamos, ¿no? Y que no se construya el muro, eso ya hablaremos, pero leía esa semana, me parece que era en el Financial Times, que hay un montón de obreros mexicanos que ya están esperando para empezar a construirlo. ¿Por qué? Porque se licita en Estados Unidos, en la frontera ellos ganan 4 euros o 4 dólares y allí les van a pagar 10. Y las principales empresas o varias de las empresas que están licitando son mexicanas. Quiero decir que eso es muy complicado, ¿no? Pero que no quiere decir que no se haga en absoluto, pues, probablemente se haga. Pero que digamos que el riesgo que nos pensamos y que existe objetivamente de tener un loco en la presidencia de la Casa Blanca, creo que el Estado es el más apropiado para evitar esas locuras en el sentido que todos estamos pensando, ¿no? Y después yo creo que deberíamos empezar a asumir en ese sentido, no solamente que quiere cumplir las promesas, eso no parece absurdo, sino que yo creo que deberíamos ya empezar a pensar o analizar de verdad, que ya supongo que lo haremos en un rato también, el por qué ese hombre ha sido elegido. Porque nosotros nos podemos contentar mucho con la explicación de un loco en la Casa Blanca, un loco gana, como el Brexit, ¿no? ¿Qué está pasando? Que la gente se ha vuelto loca, hay locos haciendo cosas, y probablemente encontraremos todos muchas razones que es así. Pero no deberíamos quedarnos en eso, sino intentar ver qué ha pasado. ¿Por qué razón amplios sectores de las clases populares se han dejado engañar, si queremos, pero le han votado? Entonces yo creo que deberíamos empezar a profundizar en esas razones en lugar de lamentarnos en la existencia de un loco que ha llegado a la presidencia en un mundo que la prensa liberal, de la que yo he formado parte y en cierta forma sigo formando parte, se nos empieza a escapar, ¿no? Porque nadie pensaba que el Brexit era posible, nadie pensaba que Trump podía ganar, nadie piensa que Le Pen puede ganar. No digo que vaya a ganar, pero Le Pen en segunda ronda tendrá el 40% de los votos, muy probablemente. Y entonces, bueno, yo creo que de verdad ha llegado la hora de que tendríamos que profundizar en por qué esto está pasando y ya no perder más tiempo en un loco ha ganado, ¿no? Porque o el electorado se ha vuelto loco. Intentemos comprender cómo se ha llegado a esa situación, porque si no, está claro que irá más y a lo mejor, claro, yo he dicho que el Estado americano en ese sentido funciona, pero nada impide que si este tipo se consolida, el Estado se vaya corriendo, ¿no? Empiece a nombrar, y ha nombrado a un juez muy importante, ¿no? Y haya un corrimiento hacia esas posiciones que hoy son extremas y pueden devenir centrales, y entonces sí que realmente hay un peligro bestial para el mundo, ¿no? Que no digo que ahora no esté, pero creo que la garantía de que es Estados Unidos, eso es una paradoja, tiene el botón nuclear, pero antes de apretar el botón le cortarán la mano. Yo en eso estoy bastante convencido, ¿no? Y después el preguntarnos cómo es posible, no simplemente en decir qué bárbaros, ¿no? Qué locos. Entonces yo creo que eso sería la mayor utilidad que podríamos sacar de intentar comprender las razones, que algunas de ellas no son absurdas. O sea, él es un personaje absurdo, pero las razones que han llevado a mucha gente a votar por él no son absurdas. Entonces yo creo que allí deberíamos hacer un gran esfuerzo para entender cómo ha sido posible esto. Bueno, creo que hay un elemento importantísimo, no solo en el discurso, sino también en las actitudes y en el estilo de gobernar que ha demostrado Trump en estos meses, que tiene que ver con una postura antipolítica, ¿no? Directamente, él nunca lo ocultó, ¿no? Un discurso en contra de lo político, en contra de los políticos. Él siempre está remarcando, yo vengo de afuera, ¿no? Yo soy un outsider, yo populista, de buena manera muy populista también diciendo, yo soy como ustedes, ¿no? Como el pueblo. Es una mentira del tamaño de Estados Unidos. Pero esta idea de que los políticos profesionales son malos, los políticos profesionales están allí simplemente mamando de la teta del Estado, son unos irresponsables, unos inútiles, yo soy un self-made man, ¿no? Yo vengo de hacer millones de la nada, lo cual también es una gran mentira, etc. Me parece que si tomamos esto como premisa, estos primeros meses, considerando el sistema americano que, como bien dices, funciona para acotar el poder presidencial,
muy distinto de México, por ejemplo, donde el poder presidencial es brutal. Y de España, claro. Y donde si dejamos gobernar a un Trump sería la locura absoluta. Y habríamos puesto 3 muros, no uno. Y se estarían cayendo, pero habríamos puesto 3. Me parece que ha sido una especie de puesta en escena, estos primeros 2 meses, de un presidente que está probando los límites de ese poder, también a veces ingenuamente, o parece ingenuamente. A lo mejor podemos tener una teoría de la conspiración y decir que no es tan ingenuamente, ¿no? Que a veces parece que prueba a ver qué pasa, cuando claramente lo que está intentando es anticonstitucional, es fácilmente rebatible, etc. Pero parece una puesta en escena peligrosa en el sentido de que empieza a tocar ciertos elementos del sistema que si se reconfiguran, la composición de los jueces, el quitar poderes a ciertas instancias, entonces podría acumular más poder y entonces sí que podría ser un verdadero peligro. Pero hasta el momento parece una puesta en escena y un estilo que yo veo en Trump a veces caprichoso, berrinchudo, como decimos en México, de actuar y después culpar, no me dejan, quiero hacer esto que sería lo bueno pero no me están dejando, etc. Que deja ver una manera infantil de gobernar, o eso parece, y que mientras permanezca acotada realmente va a quedar en eso, y muy probablemente en un desgaste que incluso impeachment o no impeachment, puede ser que en unos meses tengamos un presidente cansado, porque también así como viene con este impulso ahora de hacerlo todo, a lo mejor dentro de 8 meses se cansa y dice, no quiero más esto. O tiene un ataque al corazón y nadie dirá, qué raro que tiene. Sí, claro. Pero parece un estilo de gobernar a golpe de eso, de impulsos, de caprichos, de mensajes de Twitter a las 3 de la mañana, insólitos, ¿no? Como esa acusación a Obama de espionaje, que no sé si las hemos visto no solo en Estados Unidos, sino en general en las democracias occidentales. Finalmente, me enrollé mucho. La pregunta iba por este estilo y este impulso antipolítico que tiene Trump, que creo que conecta también con Le Pen, conecta con todos los populismos y que han logrado de alguna manera conectar con el pueblo, ¿no? Con aquellos que se han sentido no representados por los partidos políticos tradicionales, y eso es lo que nos está llevando a esos extremismos, o no sé cómo lo ves tú. Creo que vamos a tener coincidencias en casi toda la mirada. Yo a veces pido quedarnos con el impacto de la figura literaria de lo que voy a decir y no con su capacidad, su manifestación racional. Pero a veces me da la impresión de que Trump es la toma de la Bastilla. Ha significado para Estados Unidos la toma de la Bastilla. Un montón de gente harta, muy podrida, cansada de partidos políticos y políticos que superestructuralizaron la construcción política, se separaron de la base, se convirtieron en una corte, y aparece este outsider que por fuera de las estructuras partidarias, porque Trump todo el tiempo jugó por fuera de la misma estructura del partido republicano. Es interesante el hecho de que durante toda la primaria Trump se cansó de tumbar simbólicamente a los héroes republicanos enfrente mismo de los republicanos, junto con los otros candidatos, porque sabía que ese discurso al final del día le resultaba funcional. Y le resulta funcional porque él es leninista en algún sentido. Cuando Bannon habla de la desestructuración del Estado, ellos necesitan barrer con todos los mecanismos institucionales porque necesitan imponer su propia ley. La imposición de su propia ley, de las dinámicas de su propia ley, facilita la concentración de poder tal cual necesitas. Si tú quieres generar un fenómeno revolucionario, transformador por derecha o por izquierda, tienes que barrer con las estructuras previas. Y Trump encontró que Twitter es un arma extremadamente efectiva para romper con los canales institucionales, con la organicidad de los partidos. Entonces, cada vez que lo cercan, sale a tuitear desaforadamente para provocar algo. Y si bien me parece que en términos de corrección política, institucionalidad, juego democrático, lo que está haciendo es dañino, es extremadamente funcional para él. Porque él calienta a su base, y de acuerdo otra vez con lo que decís, solidificando la relación con ellos. Diciéndole, sigo siendo yo quien sigue trabajando por ustedes, pero estos acá
Washington, de Swamp, no me deja hacer lo que yo pretendo conseguir. Me da la impresión de que, y Trump expresa muchísimos elementos de esa sociedad cansada de los Estados Unidos. Hay xenófobos, sí, hay racistas, sí, hay gente cansada, hay gente que se ha quedado sin trabajo y la globalización no le resultó. Hay gente que no tiene elementos para poder jugar. El mundo era mucho más fácil para muchos de los votantes de Trump cuando existía la Guerra Fría, era blanco y negro. Nosotros somos buenos, los malos somos de aquel lado. Ahora, la gama de matices ha complejizado demasiado la mirada para gente que quizás no tiene los elementos necesarios. A lo mejor suena como un liberal elitista al decir esto, no tiene los elementos necesarios para mirar un mundo complejo. Pero que el grueso de la votación de los votantes de Trump provenga del interior profundo de Estados Unidos. El estereotípico interior profundo de Estados Unidos, mientras las costas mantienen una mirada más abierta, dice mucho. A mí lo que me preocupa es si no se cansa antes de tiempo y consigue los cambios que necesita. Por lo que se está viendo ahora no va a conseguir todo. Sí creo que va a empujar todo lo que pueda para conseguir lo que quiere, porque tiene un compromiso con su votante, pero después va a ser saving face. Si no salió, la culpa siempre va a ser de nosotros, no va a ser de él. Si gana medio término, que ya estamos cerca, se va a complicar. Al Partido Republicano no le conviene quitárselo a Trump llegando a medio término, lo necesita si todavía tiene atracción con la gente, o desplazarlo antes de tiempo, por lo cual no tiene más de un año, cooptarlo políticamente en ese sentido de desplazar, y si ya supera medio término y va a una elección general, bueno, obviamente con 8 años, 2 mandatos de Trump, la pregunta que queda es ¿qué viene después? Porque Trump fuera del poder, con la vocación de acumulación de poder que tiene, no va a terminar en 8 años. Sería ilógico que termine, excepto que pida el nombramiento de senador vitalicio y se convierta en una especie de Nerón incendiando Estados Unidos de Twitter. No hay otro. Twitter con suerte habrá cerrado porque tiene enormes dificultades económicas, ¿no? Sí, no logra monetizarse, entonces a lo mejor sería la mejor forma de acabar con Twitter cerrando, que es una hipótesis que es posible, ¿no? Lo digo en broma, pero un poco en serio. Entiendo lo que dices, pero me asusta mucho la metáfora de la Bastilla, ¿no? O sea, hostia, no le regalemos la Bastilla, aunque el fenómeno, busquemos otro, ¿no? No sé, la marcha sobre Roma, alguna cosa, donde el hartazgo, pero no le regalemos la Bastilla porque entonces sí que ya estamos jodidos, o sea, es entender el fenómeno, ¿no? Pero no le podemos regalar la Bastilla. Es que yo creo que esta revolución que estos tipos van a hacer, si la consiguen Soler, es peor que la de Reagan. Claro, pero entonces es la marcha sobre Roma, pero la Bastilla no es nuestra. No podemos regalarles la toma de la Bastilla a este personaje. Jacobinos van a tener también. Bueno, no te entiendo. No, yo lo que quería decir es que esos gestos, esa política de gestos, esta política demagógica de gestos, no hay ninguna duda, pero enlazando con lo que decía antes, yo creo que tenemos que preguntarnos, ir más allá y decir, ¿hay alguna base o no hay ninguna base? ¿Nos podemos quedar diciendo que hace gestos demagógicos, que los hace y eso está claro? ¿O tenemos que empezar a estudiar si algunos tienen alguna base? Es decir, ahora hemos visto en eso, el primer presupuesto es atroz para las clases populares, ¿no? O sea, uno mira los gráficos que ha publicado el Washington Post y toda la prensa internacional, todos unos recortes salvajes y un aumento en defensa. Y todos los obreros, naturalmente, y trabajadores que lo han votado van a ser los más perjudicados, empezando por el intento de demoler el Obamacare, o sea, una atroz. Pero al mismo tiempo ha hecho algunos gestos que son impresionantes desde la perspectiva de la subjetividad de esa gente que se siente traicionada por Washington y que a lo mejor tiene base. A mí me impresionó que una de las primeras medidas, naturalmente demagógicas y manipuladas, pero real al mismo tiempo, fue forzar a la Ford, creo que era, a que volviera a invertir en América. Y eso me causa terror el pensar por qué la izquierda no ha hecho esto. ¿Por qué la izquierda no ha hecho esto? Dirán, no, es que es imposible. Yo no lo sé si es imposible. Pero este hombre, una de las primeras cosas que ha anunciado es que la Ford vuelve a invertir en América. A lo mejor es inviable, pero cualquiera que haya paseado por Michigan, un poquito, y por Detroit, que es una ciudad, yo estuve allí en 2010, daba pánico. O sea, el 40% de la ciudad eran casas vacías, destruidas,
el 40 o 50% de la ciudad, ¿eh? Y si paseabas por lo que alguna vez fue una zona industrial de Michigan, allí había unos personajes, una gente que evidentemente era perdedora de la globalización, muy perdedora de la globalización, y que la izquierda y que los progresistas no miran, digamos, ¿no? O sea, piensan en lo macro, en el bien para el PIB que tiene el libre comercio, y a esos perdedores de la globalización, que son votantes de la izquierda, simplemente pues les hacen cursos de reocupación, les enseñan a funcionar las redes sociales. ¿Alguien puede pensar que esta gente alguna vez tendrá otra vez un trabajo? Pues no. Y en cambio son las bases de la izquierda, o de la izquierda sindical, o de los trabajadores. Entonces, este tipo les ha engañado, si quieren, porque evidentemente el presupuesto que ha hecho es contra ellos. Pero ha colocado otra vez en la agenda, aunque sea a nivel de gesto, les ha devuelto, digamos, la esperanza demagógica y todo lo que quieras de que volverán a tener industria. Y si no les ponen una industria, esta gente no será consultores de redes sociales, eso seguro. Entonces, ¿qué hace la izquierda, mientras tanto? ¿A qué se dedica para que esa gente se vuelva a enganchar mínimamente? Yo no sé si les ha traicionado Washington o no sé quién, pero son derrotados de la globalización, no tienen ninguna expectativa, y hay un sujeto que es lo mismo que está haciendo Marine Le Pen. La gente se asombra cuando dice, no, comunistas que ahora votarán a Marine Le Pen, y es para asombrarse, pero es la única persona que se dirige a los perdedores de la globalización. Mientras tanto, la izquierda no se sabe muy bien lo que hace, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esos gestos, que son demagógicos, que son todos los peores epítetos que queramos, veamos si es verdad alguno de estos. Sus respuestas no serán verdad, porque ya hemos visto que él utiliza esto para presentar el presupuesto más antisocial de la historia de Estados Unidos. O sea, pero lo que denuncia a veces es verdad, no es simplemente un loco. Entonces, ¿qué hace la izquierda? ¿Qué hacen los progresistas? Aquí, todos los tratados de libre comercio en Estados Unidos los impulsaron los demócratas. A lo mejor han pasado ya muchos años para poder hacer una autocrítica. Yo no digo que haya una política mejor, ¿eh? A lo mejor es esta la política que hay que hacer, pero sin ninguna duda aceptando que hay perdedores de la globalización y dirigiéndose a ellos, y no dejar que sea este hombre el nuevo portavoz. O sea, antes decías, cuando en la noche electoral iba viendo, no, Pensilvania no puede votar, Ohio no puede votar, no, pues sí, votaron. ¿Y por qué? Se habían vuelto locos. O sea, un tipo que les dijo que volverían a tener industrias. Es mentira. Y aquí tienen el presupuesto, que se lo coman. Y además le dice a los de Goldman Sachs que mientras se hace el enfant terrible, los de Goldman Sachs los tiene el gobierno. Entonces, pero tuvo el olfato de darse cuenta que los perdedores de la globalización eran muchos más de los que parecían, y que él, con esos gestos, por lo menos les reconocía como sujetos políticos. Entonces yo creo que en ese sentido, evidentemente hay sectores de la izquierda que también lo han entendido, y el caso, antes he dicho que muchos comunistas pasaban de comunistas a Le Pen en Francia. En Estados Unidos me temo que bastantes votantes de Sanders, no sé si habrán ido a Trump, pero por lo menos habrán quedado en casa. Desde luego, Hillary no era imposible que fuera su candidata por lo que representaba, ¿no? Entonces yo creo que aquí tendríamos que hacer el doble trabajo. Por un lado, señalar el uso demagógico de estos símbolos y de estos gestos para hacer pasar políticas completamente contrarias, pero no quedarnos aquí, sino ver las razones que han llevado a toda esa gente a confiar, quizá desesperadamente, en un tipo que de nuevo les volvía a hablar. Sí. Bueno, aquí en lo que dices hay una lectura mexicana terriblemente tragicómica, diría yo, que es justamente cómo la apropiación de este discurso antiglobalización por parte de la derecha. Pensemos que en México, hacia finales de los 80, bueno, desde los 80 ya con el gobierno de Miguel de la Madrid y después claramente con el gobierno de Carlos Salinas, se implantó de una manera muy bestia, yo diría que quizás de manual, fue el único país donde quizás aplicó de manual la receta del Fondo Monetario Internacional, incluyendo los tratados de libre comercio, ¿no? Quizás México sea uno de los países que tiene más tratados de libre comercio en el mundo, tiene con todo Dios tiene tratados de libre comercio, evidentemente el más importante, el que firmó con Carlos Salinas, con Canadá y Estados Unidos.
En aquella época, el discurso anti-tratado de libre comercio, el discurso anti-globalización, lo tenía el cardenismo, ¿no? Lo tenía Cuauhtémoc Cárdenas, digamos, era quien lo estaba liderando, ¿no? Un discurso que hablaba de esto. Esto va a destruir la industria nacional, esto va a generar precariedad laboral, esto solo va a traer maquilas que van a pagar mal y van a empobrecer a los trabajadores, esto va a destruir el tejido social, etc. Han pasado los años, 30 años, y se ha demostrado que para México el Tratado de Libre Comercio no fue la panacea económica que se decía, ¿no? Evidentemente los efectos, y entre ellos una de las lecturas que yo hago es que toda esta narcoviolencia de los últimos, particularmente de los últimos 15 años, está directamente conectada con el modelo económico, con el neoliberalismo. Y ahora, paradójicamente, un gobierno priista en este caso, que insiste en ese modelo económico, de pronto se ve desmentido de la manera más insólita por el socio. De pronto aparece este señor que en campaña empieza a decir: acabaré con el TLC. El TLC es malo para Estados Unidos. El TLC destruye nuestro empleo. Hay que traer de vuelta las inversiones de las grandes industrias a Estados Unidos, sacarlas de México, porque los mexicanos nos están robando el trabajo. Imagina la perplejidad de aquellos que han defendido a capa y espada durante tantos años ese modelo económico, sabiendo que el socio está del otro lado, y de pronto el desmentido viene de allí. Cuando Trump es elegido y que insiste en el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y de cómo supuestamente el Tratado de Libre Comercio ha traído condiciones injustas para los americanos, el discurso el único discurso que puede articular dentro de su estupidez, que es la palabra, el gobierno mexicano, es seguir defendiendo el modelo diciendo: bueno, buscaremos otros socios, ¿no? Reforzaremos nuestras alianzas con el resto de América Latina, a quien siempre ignoramos, ¿no? Que después la gente se pregunta por qué no ha habido un respaldo fuerte de parte de los gobiernos de América Latina a México, por ejemplo con el caso del muro, ¿no? Que mucha gente aquí se sorprende, pero no entiendo por qué no ha salido Colombia, Paraguay y Argentina a decir: no, estamos con México. ¿Por qué? Pues porque los hemos ignorado todos estos años, porque hemos estado totalmente orientados en nuestra relación con Estados Unidos, no nos ha importado nada América Latina, esa es la verdad, y ahora estamos pagando la factura de eso, ¿no? Pero entonces, ahora decimos que vamos a reforzar nuestra relación económica con la Unión Europea, con América Latina, con China. Es decir, vamos a seguir en el mismo modelo cuando el desmentido, insisto, nos viene de nuestro principal socio, ¿no? Esto, claro, es muy perverso que aquellos que todavía tenemos la memoria de recordar aquella lucha de finales de los 80s y de los 90s del discurso antiglobalización, es una paradoja casi de chiste, ¿no? Que ahora quien se apropió de ese discurso es justamente la derecha más reaccionaria, ¿no? Que viene a tratar no solo de apropiarse del discurso, sino también de legitimarse ante las clases populares diciendo: no, yo soy el que te voy a representar, ¿no? En el caso de Trump, lo inverosímil para mí es el personaje en sí, es decir, la historia del personaje. Él es un magnate. Él no es alguien que haya surgido, no es un Lula que viene de los sindicatos, no es un Evo Morales que viene de las luchas sociales. Él es un magnate que hereda un emporio de su padre, que era un magnate inmobiliario en Nueva Jersey, y él lo único que hace es trasladar ese emporio a Manhattan, porque a él New Jersey le parece poca cosa, ¿no? Dice: bueno, eso es cutre, como se dice aquí, yo lo que quiero es ser un rico de Manhattan, ¿no? Entonces lo insólito es que gane credibilidad con ese discurso viendo su historia, ¿no? La historia de un personaje que no solo ha ido medrando a través de las exenciones fiscales y de negocios que no siempre están muy claros cómo se hacen, sino siempre con un estilo de vida claramente hipercapitalista, ostentoso, etcétera. Cómo eso casa con su discurso, ¿no? Ahí está lo insólito, ¿no? Pero
creo que esa apropiación del discurso por parte de esta derecha, que está pasando también en el caso de Francia, y creo que en general, es el gran fracaso de la izquierda, ¿no? No sé cómo lo ves. Qué difícil. El primer punto, lo primero que me parece que con Trump, que se comporta, en general se ocurre con todos los populismos, es que hacemos todos un enorme esfuerzo desde el liberalismo político por racionalizar el proceso, cuando los populismos son construcciones casi religiosas, basadas en identificaciones extremadamente subjetivas, más que racionales. De allí la contradicción, como un tipo, un magnate, puede representar a los jodidos de Estados Unidos. Como un militar, como Juan Domingo Perón, podría representar a los más jodidos de la Argentina. ¿Sí? Porque la identificación no pasa por criterios extremadamente racionales. La construcción del miedo, la construcción del enemigo externo o interno contribuye muchísimo a ese proceso. Trump logró transmitir esa idea del miedo también. Y por otro lado no tuvo al frente... Y esto es política ficción, yo creo que el escenario podría haber sido distinto con Sanders del otro lado. Porque Hillary no lograba conectar emocionalmente con la gente. No fue una elección racional, no fue decidida racionalmente. El votante demócrata en buena proporción votó racionalmente, pero en una enorme proporción votó en contra de Trump. Gana la elección por mayoría, pero el voto de Trump fue un voto enérgico, no fue un voto racional. Y no estoy desestimando, no estoy tratando a la gente como idiota. La gente votó, está cabreada. ¿Sí? Equivocado no, estaba cabreada. Y ese es el resultado de ese voto. Entonces, creo que la apropiación tiene mucho que ver también con el cambio de las condiciones. Los partidos demócratas se corrieron hacia el centro en Estados Unidos. Estoy completamente de acuerdo contigo en que Obama hizo 120% de lo que el sistema le permitió. Y aún así es un centrista, en algunas ocasiones con giros a la derecha jodidos, y en otras ocasiones con intentos hacia la izquierda que pueden haber cambiado las cosas en Estados Unidos, como el caso de Obamacare en su momento, que no salió como se pretendía. Pero creo que también hay del mismo modo que cuando tú intentas entender un mundo extremadamente multipolar, que fue el mundo creado por la globalización, en el que se acaban las fronteras cerradas de la construcción soberana y nacional, en el que tienes que empezar a lidiar que si voy a hacer negocios con China, me puede estar perjudicando en relación con México porque desequilibro el intratrade, compro más en China, compro menos en México, si compro menos en México, menos empleo en México, tengo más presión sobre la frontera. Entonces el mundo ya no es tan blanco y negro como las economías cerradas. Y tienes que empezar a trabajar eso balance. Trump es el elefante en el bazar. A Trump no le importa lo que ha dicho, lo demostró varias veces en distintas circunstancias. Recibe la llamada de Taiwán generando roces con China. ¿Sí? Dice una estupidez un día, genera otro roce con otro país. Y no parece estar midiendo las consecuencias de aquello que está haciendo, porque en realidad tampoco parece importarle, no necesita estar en el balance micro de la política internacional y la dinámica diplomática internacional, porque de lo contrario no hace lo que prometió. Creo que esa ausencia de nuance, de sutileza en Trump, construye también esa relación con su propio público. Y del mismo modo que es una relación subjetiva, también muere como relación subjetiva. En el momento que sientan la traición, la gente no ha leído cómo Goldman Sachs los puede llegar a joder. Pero en el momento que sientan la traición, todavía no se ha visto cómo va a pegar Trump Care. Todavía no se ha visto cómo las ayudas para los veteranos que se van a recortar, las ayudas para las familias de los Marines, de los soldados que se van a recortar, las ayudas para familias en dificultades económicas que se van a recortar, van a terminar a poder. Eso se va a ver en el proceso de 3, 6 meses, un año. Pero en 3, 6 meses, un año, Trump tiene la posibilidad relativa, en el ejercicio del posibilismo práctico, de que salga su programa de infraestructura. Y si sale un programa de infraestructura brutal, eso es trabajo. Y si eso es trabajo, aquello es lo que yo le prometí que no te iba a tener una industria. Bueno, no te puedo tener una industria. ¿Por qué? Porque los robots japoneses son unos hijos de puta, se van todo por allá y demás. Pero mira, vamos a hacer en enorme camino, todos estos puentes y demás, a hacer el trabajo durante 2 años. Ganás medio término, vamos a hacer la elección general. Entonces, me parece que en la discusión de balances, nosotros estamos mirando también, del mismo modo que los demócratas miraron los nuances del equilibrio internacional de la geopolítica, nosotros estamos mirando los nuances de la racionalidad política. Y este tipo opera con otro cuaderno. Y no los terminamos de ver, porque inmediatamente, en el momento que nos parece algo absolutamente estúpido lo que está diciendo, porque lo juzgamos racionalmente, no estamos viendo que el impacto de eso probablemente, no estamos pensando como pensaría un trampiano.
para poner mejores palabras. Y ese es el gran problema que tiene la izquierda o que tiene en sí el Partido Demócrata. Nadie pensó como estaban pensando los trumpianos. Sanders pensó como estaban pensando los trumpianos. Sanders tenía el discurso justo para el momento político de la construcción subjetiva. Y además lo explicaba racionalmente. Yo no sé, inclusive, si ganaba Sanders, si iba a poder hacer ni siquiera la mitad de lo que estaba prometiendo, por el juego de los factores de poder. Y Trump está entregando, del mismo modo que corroe ciertas relaciones sociales con los más pobres, para eliminar buena parte del presupuesto, está entregando la construcción del nuevo presupuesto, de los presupuestos de la economía estadounidense, que Goldman Sachs y los grandes grupos otra vez. ¿Qué resultado tiene esto? No lo sabemos todavía, pero yo creo que Estados Unidos va a tener las piernas un poquito mucho más débiles en el corto y mediano plazo. Y yo creo que esa construcción subjetiva parte sobre todo del sentimiento o de la sensación de decir, me han estafado. Sí. Me han estafado y este tipo lo dice, os están estafando, son unos estafadores. Entonces, el cómo eso se expresa después ya casi da igual, porque la construcción es subjetiva, pero yo simplemente agrego que, hostia, estos tienen motivo para sentirse estafados. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que en Estados Unidos la economía ha ido muy bien. Obama ha hecho un programa y en términos macroeconómicos casi no hay paro. Todo el mundo tiene cobertura sanitaria en términos históricos americanos como nunca ha sucedido. O sea, realmente desde un punto de vista macro es fantástico, pero la vida personal de tanta y tanta gente que antes tenía un trabajo y ahora no lo tiene, ni lo tendrá, porque insisto, yo me imagino un trabajador de la automoción en Michigan y me voy, he trabajado allí. En Estados Unidos, además, es impresionante porque del trabajo depende todo lo demás. Si pierdes el trabajo, no tendrás jubilación, no tienes nada. Entonces, pues yo era un trabajador y de repente me mandan unos cursos de formación que habrán diseñado que te enseñan cómo funciona Twitter. Y venga, estás en el país de la libertad y de los grandes emprendedores, conviértete en Bill Gates, tú puedes. A mí me hacen esto y no sé si votaría atrás, no lo creo, pero es una estafa. Es una estafa. Entonces yo creo que esa conexión viene de que hay un tipo que les dice es una estafa. Y después se juntó la mala pata, que esto es una cosa increíble, que es que su candidato, su rival, era Hillary, que a mí me hacía mucha ilusión y mucha gracia porque era la primera mujer y eso es una gran conquista, eso solo. Pero a ese trabajador, o sea, que sea una mujer se la sopla y probablemente va en contra incluso, pero claramente Hillary es Wall Street y Hillary es su marido. Y su marido es el primero que les vendió la milonga, en mi opinión, de que en los tratados de libre comercio y todo eso serían un gran bien, que en términos macroeconómicos han sido. Pero como dice él, han pasado 30 años y uno ya sabe lo que le ha pasado en su vida. Y entonces te pueden venir con los indicadores macroeconómicos que quieran. Tú, hace 30 años, tenías una expectativa de sueño americano y ahora eres un tipo que nunca vas a tener trabajo en la vida. Entonces, esa conexión con un tipo que dice que son unos estafadores, yo creo que no hay después que demostrarlo. Basta con que lo diga y un día estás viéndolo en la tele y dices, hostia, este tipo, después ni miras de dónde ha salido. O sea, hay un tío en Washington que dice que son unos estafadores y que habla claro y no sé qué, y yo sé cómo me ha ido a mí, ¿no? Entonces, ese es el tema. ¿Cómo se logra que haya un horizonte para amplísimas capas de la sociedad, que por mucho que la macroeconomía diga que vaya bien y que los tratados de libre comercio dicen que es bueno para el país y no sé qué, no sé cuánto, si no se toma como prioridad política atender a estos perdedores de la globalización, entre los cuales, cuidado, porque todos estamos en riesgo de caer. Las últimas tendencias o los últimos estudios serios del mundo del trabajo hablan de que en esa revolución tecnológica la gran novedad que tenemos ahora es que ya no afecta al cuello blanco todo eso, ya no afecta a los blue collars, sino que la robotización y la revolución tecnológica va a dejar fuera de juego en el horizonte próximo a las clases medias liberales, incluso liberales en un sentido, digamos, socioeconómico. Por lo tanto, aquí va a haber muchos más perdedores de la globalización, que yo no digo que la globalización sea mala, sino que digo que la prioridad política debe ser cómo se afronta eso y no seguir anclados todavía en los dogmas de decir esas ecuaciones sencillas que te la demuestran con un algoritmo y que además son verdad, pero que no afectan nada a la vida personal de la gente
Y creo que tanto el Brexit como Trump, como ahora lo que puede pasar en Francia, aunque no gane Le Pen, cuando pasó su padre a segunda vuelta, yo creo que en la segunda elección, en la segunda ronda, creo que se quedó por debajo del 20%, porque hubo una movilización republicana espectacular. Ahora no la habrá, no ganará Marine Le Pen probablemente, pero sacará el 40%. Y entonces eso ya nos sitúa en un escenario que tenemos que abordar, y sobre todo la izquierda, ese gran problema de qué pasa con los traidores de la globalización o de la revolución tecnológica o de esa tormenta perfecta en la que estamos, que si no se afronta, pues lo normal, por raro que sea, es que pasen esas cosas. Bueno, nos quedan unos 10 minutos y yo no quiero dejar pasar la ocasión de que hablemos de un tema, obviamente, como mexicano, como latinoamericano y además por donde estamos, que tenemos que tocar, que es el tema de la política migratoria. Está conectado con todo lo que estamos hablando, es decir, es también parte, bueno, hay evidentemente una historia de flujos migratorios que se remonta, por supuesto, a muchos años y se puede ver como algo que ya existía y que no tiene que ver necesariamente con los efectos de esta política económica neoliberal, pero sí se ha agudizado muchísimo. Y hay una realidad muy compleja de cómo se conecta la política y la economía mexicana con la política y la economía de los Estados Unidos y también en Centroamérica. No sé si quizás los que no siguen mucho la política mexicana no sepan que uno de los insólitos efectos de la llegada de Trump al poder ha sido que ha, en muchos sentidos, significado un alivio para la clase política mexicana en el poder, en el sentido de que ahora tiene un enemigo al cual echarle la culpa. Este gobierno, este régimen del PRI, de pronto aparece esto como una tabla de salvación y todos esos otros escándalos que había abiertos por allí se olvidan, pasan a un segundo término porque ahora todos tenemos que estar juntos y unidos contra Trump, ¿no? Esto resulta verdaderamente asombroso. Incluso hubo momentos de una perplejidad, como los anuncios de los políticos opositores pidiendo apoyo para el presidente, o los más enemigos de los más enemigos diciendo todos tenemos que estar ahora con Peña Nieto, ¿no? Para apoyarlo en este momento tan trascendental, etcétera. Han resurgido un discurso nacionalista que me parece asqueroso realmente, como todos los nacionalismos, pero particularmente el mexicano, frente a Estados Unidos. Y claro, en este contexto viene el famoso tema del muro, ¿no? Un proyecto que parece absurdo, pero que no, como ya lo mencionaste, también puede ser un gran negocio. Es una infraestructura brutal que puede significar crear empleo, puede significar reactivar económicamente una buena parte de la frontera en los dos sentidos. Aunque, ojo, que el muro solo será bonito del lado americano, ¿no? Ya lo avisaron, ¿no? Que será agradable estéticamente de este lado, ¿no? Del otro, si no está pintado, ¿no? Es como que la pared que tú no ves de tu casa, la que dan los vecinos, esa puede quedar así, ni siquiera la recubres, ¿no? Hay la insistencia en el tema del muro. Hace un par de días ha sido publicada esta información sobre las características que tiene que tener el proyecto, etc. Y paralelamente a esto, el otro gran tema que ha habido en términos de política migratoria ha sido el famoso Muslim Ban, ¿no? Primero fueron 8 países, luego se redujo a 7, luego ahora volvió a salir ya no sé qué son. Temas de seguridad relacionados con el terrorismo, donde curiosamente a algunos países se les deja fuera, porque aunque claramente tendrían que estar dentro si ya vamos a ser serios en este Muslim Ban, pero no los ponemos porque económicamente no nos conviene. Creo que aquí hay uno de los temas más sensibles y claramente un tema donde toda esta conexión con lo popular que se puede entender, este enfado, este sentimiento en un gran sector de la población de sentirse estafado, pero aquí parece que también ha habido una conexión que despierta cosas que creíamos que ya estaban superadas y que en Estados Unidos se ve claramente que están muy lejos de ser superadas, temas como el racismo, temas como la exclusión de grandes sectores de la población debido a su origen, de pronto surgen de nuevo, y me da la impresión, ahora que estuve en Estados Unidos hablando con la gente, que también es muy engañoso, porque uno se mueve siempre en los mismos círculos, y yo nunca he hablado con alguien que apoya a Trump, ¿no?
Y uno piensa que el mundo es así, el mundo no es así. Lo que pasa es que tú siempre te mueves en ese círculo acotado, que son como lo que tú ves en Twitter o en Facebook, porque son tus amigos que son todos iguales a tú. Y creo que eso nos está haciendo muchísimo daño, creer que el mundo es así. Porque luego vamos y nos pegamos la castaña en las elecciones. ¿De dónde salió esa gente? Pues esa gente existe, y son muchísimos. Y claro, hablando con esta gente, que es anti-Trump claramente, y que está de alguna manera tratando de hacer algo para pasar a la resistencia, algunos de ellos me decían, mira, con mucha vergüenza, decían, he visto que mi tío o mi padre o gente que conozco bien, de pronto empieza a decir cosas porque cree que ahora puede decirlas, porque antes no se podía, porque antes no es que no las creyera, es que no era el contexto de lo políticamente correcto. Y ahora sí puedo salir y decir, sí, los inmigrantes nos roban el trabajo, es verdad. Los hispanos, mira las tasas de criminalidad, es que los hispanos, los negros, etc. Ahí sí creo que hay esa conexión entre ese discurso del enfado porque he perdido las oportunidades económicas, se dirige hacia una explicación xenofóbica, que ahí veo un peligro tremendo en el corto plazo. Ya no es un peligro así de qué va a suceder dentro de... Ahí puede haber un peligro de un brote de violencia racial que está ahí al caer, ¿no? Que ya a veces se ve en esas manifestaciones donde de pronto sucede algo y uno ve que claramente en algún momento algo puede estallar, ¿no? Tú que vives allí, ¿cómo lo vives? Hace tiempo escribí en el Times acerca de mi sensación de miedo y decía que para mi caso yo estaba bendecido porque soy blanco. Entonces nadie se acercaba a mí pensando que era latino, además de patente que soy irlandés, y si empiezo a hablar en inglés cree que soy holandés o algo por el estilo, por el acento. Pero en ocasiones cuando hablo demasiado tiempo se dan cuenta, o bien mi apellido, se dan cuenta que soy latino. Y esa sensación de que han empezado a mirarte de un modo distinto es algo que funciona malamente. Yo durante un tiempo, no corto, pero diría casi un mes, cuando surgió el problema científico de NASA de apellido y apariencia india, que fue detenido cuando volvía de Chile y le pidieron su teléfono celular para revisar y el password para poder revisar sus redes sociales. Y cuando fue detenido un científico israelí-francés, un historiador israelí-francés que viajaba a una universidad de Texas, invitado por la universidad para dar una conferencia y deportado, porque según el oficial de migraciones no tenía permiso de trabajo para entrar a Estados Unidos, pasó lo que está pasando hoy. Me puse paranoico. De hecho, cuando volví a Estados Unidos, yo estaba en México en esos días, cuando volví a Estados Unidos, antes de subir el avión, hice algo, no me avergüenza decirlo, que es eliminar todas mis aplicaciones de redes sociales. Las borré completas del celular. No me pasó nada al regresar, en absoluto. Pero esa sensación de que el gran valor de Trump, el muro de Trump es un muro simbólico, cultural, racial, xenófobo, es meterte en la cabeza la idea de que pueden pasarte ciertas cosas solamente por ser distinto, por no ser el ideal racial, en principio, y cultural de Make America Great Again. No somos blancos sajones, en general. Entonces ese punto impacta. Y hay otro elemento que me parece que es un sustrato mucho más complejo, digo, el fenómeno más grande, ¿no? Que es a cualquier familia en Europa, en Estados Unidos, en Argentina, en un país, en cualquier país en el que vos estés relativamente mejor que otro país que esté bastante más jodido, vas a empezar a sentir una tensión creciente hacia el distinto, hacia aquel que llega a ocupar un lugar y vas a sentir que esa gente está robándote el empleo y vas a sentir que esa gente está usufructuando servicios del Estado sin pagarlos, vas a sentir que esa gente está quitándote un espacio que antes era más monolítico en términos culturales, sociales, raciales, lo que quieras. Porque están habilitados a pensar por eso. El gran valor de Trump, ese es el valor simbólico que Le Pen esté creciendo, que en Holanda tengas el quilombo que tuviste, que tengas riesgo dando vuelta por Austria inclusive. Ha habilitado esta idea de que ahora me siento empoderado para decir que los latinos están mal en Estados Unidos, o los extranjeros son un problema, o los musulmanes hay que barrerlos a todos porque el Islam es una mala religión, etcétera, etcétera. Él ha legitimado un comportamiento y ha permitido que esa especie de monstruo que estaba bajo la alfombra salga y sea mucho más virulento. No sé si es más grande de lo que era,
pero salga con una virulencia inusitada. Y no sabemos cómo reaccionar muy bien a eso, porque además las familias en Estados Unidos y en Europa encuentran que hoy cuesta mucho más que una generación antes poder pagarte tu casa o tener tu casa, toma más tiempo. Hoy cuesta mucho más preservar tu propio trabajo. Hoy cuesta más en Estados Unidos mantener tu seguro de salud. Hoy cuesta mucho más en Estados Unidos poder tener la posibilidad de poder retirarte. Entonces, si yo a eso le adiciono una enorme cantidad de migrantes, esto es un mito urbano, porque la economía tiene la capacidad de absorber, porque bajas costos, etcétera, etcétera. No vamos a discutir economía, pero si yo ante eso, de esa circunstancia en la que yo estoy sufriendo por mantener mi vida, y veo que llega gente que automáticamente obtiene beneficios, ¿sí? Como en Estados Unidos los tickets, los cupones del Estado y demás, yo empiezo a tener resistencias. Entonces, el mayor problema que tenemos es que hoy inclusive gente progresista está empezando a tener resistencias a la aparición y acumulación de bolsones o grupos de refugiados o migrantes en la misma sociedad en la que estaban antes. Porque se ha legitimado una visión distinta de que no necesariamente es positiva la aparición del otro, del extranjero, del distinto a nosotros. Y en el caso particular de Estados Unidos, y creo que también opera en el caso de Europa, las resistencias mayores son resistencias... Nosotros tenemos empatía con aquellos que son iguales a nosotros, o muy parecidos a nosotros. El caso del niñito Ilan, el niñito sirio que murió en la playa de Turquía, fue un impacto volver porque es un niñito vestido como para ir a la misa de las 11, ¿no? Es blanquito. Pero los negros de la patera, ¿a quién le importa? Lo mismo en Estados Unidos, los latinos son marrones. Yo he hablado con Minutemen en Arizona, he hablado con gente que votó Trump en Texas, he hablado con mexicanos que votaron a Trump en Arizona y en New Mexico. Y ellos dicen, la lógica operativa y es, bueno, yo llevo tiempo acá, yo me he ganado mi lugar acá, estos que llegan acá me van a quitar el trabajo. Y vos podés entender la lógica porque, otra vez, como operó en Estados Unidos y como puede llegar a operar en muchísimos otros lados, es interest over principle, el interés por encima del principio. Es muy difícil sostener intereses cuando el bolsillo vos sentís que te ajusta. Y probablemente no sea por ellos. Porque el que va a dejar sin trabajo no es el inmigrante. El que va a dejar sin trabajo es el patrón que encontró que en realidad el robot es mucho más productivo que vos. Yo creo que sin duda todo el tema migratorio y de estigmatización desde el poder de colectivos distintos como chivo expiatorio es de todo el desastre que supone Trump el más peligroso a corto plazo y el más atroz, digamos, ¿no? Y el que puede ser germen de las mayores barbaridades, porque eso sí que tenemos mucha historia vivida, sobre todo en Europa, ¿no? O sea, es lo fácil culpar de todas las cosas a colectivos distintos y encima ahora no solo nos quitan el trabajo, sino que nos matan, violan, ponen bombas y nos quieren que recemos a Alá. O sea, realmente esa parte fomentada desde el gobierno, que al final es la lógica del nacionalismo que antes hablaba, ¿no? Nada más fácil que para el nacionalismo que identificar enemigos externos e internos y sacarle provecho personal de esto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa es la parte más peligrosa y preocupante. Y dicho esto y ahondando en lo que comentabas, al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que hay que hacer algo para evitar o para intentar evitar que esto pase, más allá de decir que la gente, que los perdedores de la globalización o no sé qué se han vuelto racistas. A lo mejor sí, pero claro, en contextos de estado del bienestar que se han precarizado mucho y que van a seguir claramente perdiendo, en lugar de hacer políticas que aumenten el estado del bienestar, se reducen. Y entonces, objetivamente, los que reciben muchas de las ayudas son como el criterio es los más machacados, y los más machacados son los que acaban de llegar, pues becas comedor, hay 4, pues ¿quiénes son los 4 peores? Pues el año pasado la tenía yo y ahora han llegado 4 de fuera que están mucho peor que yo y yo no tengo beca comedor. Entonces, o logramos que en lugar de ser 4 sean 8, o si no, esa gente que además no está formada y que el presidente del gobierno les dice que los otros son delincuentes, identificarán a los que les han quitado la beca comedor a ellos. Entonces yo creo que es una tragedia desde todos los puntos de vista, porque la migración es extraordinaria para todo, no solamente para la economía, para la vida, para todo, pero al mismo tiempo se tiene que no pueden reducirse las partidas sociales
en el contexto que más hacen falta para evitar que brote esta cosa, ¿no? De decir, gente que no tiene formación suficiente y diga, me ha quitado la beca comedor, pero es que además es verdad que se la ha quitado. Y se la tiene que quitar porque antes eran 4 becas, ahora son 3, y han llegado unos que están peor que tú. Por lo tanto, hostia, qué horror que eso sucede todo al mismo tiempo y que además el Estado, o el que ocupa la jefatura de Estado, tiene una política que pretende sacar ventaja de esto. O sea, este cóctel ya nos lo conocemos bien y puede acabar muy mal. Pero yo creo que no podemos limitarnos simplemente a decir que vengan migrantes. Evidentemente es fantástico, pero tenemos que acompañar a eso diciendo que haya más protección social, que haya más dinero para fomentar el estado del bienestar, que haya más, porque si no, ya sabemos que el cóctel es explosivo. Entonces, si le agregamos que el presidente del país funda su política en esto, en sacarle ventaja a esto, es una tormenta perfecta en el peor de los escenarios, ¿no? Bueno, tenemos 1 hora hablando y quería abrir al público si alguien quiere hacer una pregunta, y si no, divagaremos un poquito más, pero ya veo que sí que hay preguntas por ahí. ¿Con micro o sin micro? Bueno, No se oye. Se escucha, sí. Bueno, a ver. Soy del mismo día, mes y año que Hillary Clinton, 26 de octubre de 1947. Creía en ella por mujer y por política y porque es del mismo día que yo he nacido. Entonces, lo de la Ford, yo creo que Trump es una bendición en el sentido de que, como están tan, no sé cómo definirlo, Estados Unidos, nunca he podido comprender su política, ni la Coca-Cola, ni el chewing gum, ni las hamburguesas. Entonces, todo va junto. Y los pies encima de las mesas, o sea, son así. Ford, has hablado de la Ford. Resulta que hace poco, no sé dónde he leído, que es una bendición de que no se vaya Ford otra vez fuera. ¿Sabéis por qué? Porque se fue a Brasil y se llamaba Fordlandia. ¿Hay alguien que haya oído hablar de esto? Pues ponía que los nativos brasileños, que era para extraer caucho, ¿no? Y entonces querían imponer la Ford, pues bueno, puso hospitales, puso de todo, y la comida que fuera americana. Y los nativos al final dijeron, no, ya no, queremos nuestros frijoles, esto y lo otro. Y bueno, acabó muy mal y se veían fotos del hospital abandonado y todo así. Entonces, esto por un lado, o sea, bendición de que la Ford no vaya a hacer decolonialismo cuando no sabe ni tiene puñetera idea. Gran Bretaña quizá tuvo mucha más idea colonial que no ellos. Entonces, otro punto es la Gran Bretaña con el Brexit y el dinero que siempre ha sido libra, que nunca ha sido euro. Y Estados Unidos, que siempre ha sido dólar, que al principio le hizo bastante daño el euro, y ahora no sé cómo lo tenemos esto de dólares y euro, y encima hay la libra, y lo primero que hace a nivel económico es entrevistarse con esta señora May de Gran Bretaña. Y como él, me parece que el dinero sabe, por la inmobiliaria y todo esto, que cómo hay que leer entre líneas de esta primera entrevista con esta señora y después la segunda entrevista con otra gran líder que es la de Alemania, ¿cómo se llama? La Merkel. La señora Merkel. Bueno, que no Si alguien me puede decir qué hay entre líneas de estas entrevistas, financieramente hablando. Allá hay otra pregunta. ¿Juntamos 2? Sí. A ver. 3. Buenas noches. Agradecerle aquí a la Casa de la América. Juan Carlos, estudiante de la Universidad de Barcelona. Creo que ha sido muy interesante todo lo que han dicho, que han presidido la reunión. Yo agregaría un par de elementos más para la discusión. Partir primero del criterio de que nos equivocamos si no graficamos bien, caracterizamos bien qué es lo que representa Estados Unidos, porque dependiendo de eso, como el diagnóstico que hace el médico del paciente, podremos definir el resto de cosas y podrán tener una explicación mayor detallada y con mayor coherencia. Que Estados Unidos es un imperio,
y como imperio tiene unos intereses, y lo de Trump es un nacionalismo solo que de carácter imperialista, es decir, es un nacionalismo que obedece a los intereses de una potencia en decadencia, en franco deterioro en las últimas décadas. Y este personaje lo que viene es a redimir los intereses imperiales de un país que está en un franco retroceso frente al resto de potencias que le compiten. Y sobre este tema de la clase trabajadora, hombre, es buscar un poco el pretexto para poder engañar a la población y señalar que los inmigrantes tienen la culpa de los problemas del empleo cuando no es cierto. Ustedes que están aquí, todos los que estamos medianamente informados, recordamos que en los años 80, por ejemplo, Volkswagen en sus empresas tardaba alrededor de 12 horas para fabricar una unidad. El último artículo que le leí a la Nissan, tiene una fábrica aquí en Inglaterra que produce 113 carros por hora. Es decir, ya aunque Trump quiera o cualquier gobernante quiera llevar sus industrias automotrices a sus países, ya no podrán restituir el empleo. ¿Por qué? Porque ya los robots están haciendo esa tarea de manera más eficiente. Lo mismo está ocurriendo en la industria de la construcción. Ya se está robotizando la construcción. Un sector que, como ustedes saben, absorbe bastante mano de obra no calificada, pero también hay mano de obra calificada que ya se está desplazando. Ya cirugías se están haciendo de manera robótica y cada vez están quedando más puestos de cirujanos desocupados, porque básicamente se requiere un cirujano que coordine esas labores. Entonces, en ese sentido, hay un asunto económico que no permitirá nunca por más inmigrantes, pero hay que echarle la culpa a alguien. En esto había un libro de autosuperación de eso que quién se ha robado mi queso y la culpa es de la vaca. Bueno, aquí la culpa... Te voy a pedir que abreves porque estamos cortos de tiempo. La culpa y la vaca es de los inmigrantes. Y por último, señalar una cosa, hombre, yo soy profesor de literatura y creo que el problema fundamental de todo este asunto tiene que ver, uno, con que estamos ante las consecuencias de 30 años de globalización imperialista. Es decir, todas las reformas que se hicieron para liberalizar los mercados fueron desde México hasta Argentina. Y de ahí el sudeste asiático, el resto de países que se dejaron imponer, pasando incluso por países como España y la Unión Europea. Abrieron sus economías para recibir las mercancías que envía Estados Unidos. Y dos, desmantelaron todos sus sistemas educativos y sanitarios de servicios públicos, los privatizaron. Solo que en el terreno de la educación, esta política de globalización imperialista ha causado un daño del que todavía nosotros no tenemos conciencia, la magnitud de los destrozos. Eso equivaldrá a miles de bombas atómicas. Es que las sociedades perdieron sus defensas naturales al eliminar las enseñanzas de las humanidades, de la historia, de la filosofía. ¿Cómo quieren que los ciudadanos puedan entender que un bufón de esto representa todo lo contrario de lo que ellos esperan? Hombre, si los han embrutecido. Un sistema educativo que hace énfasis en matemática y lectoescritura, básicamente, porque en un futuro de robotización no se necesitarán filósofos, ni sociólogos, ni geógrafos, ni matemáticos, ni físicos, ni astrofísicos. Gracias. ¿Alguien quiere comentar algo? Lamentablemente, por las condiciones de producción, materiales de producción, aquí estamos, el proceso de robotización y tecnificación va a continuar. Sabemos que el futuro depara una nueva serie de nuevos trabajos, pero no sabemos cuáles son esos nuevos trabajos. Sabemos que el futuro depara masas crecientes, no solo de personas no calificadas, sino de personas calificadas que no van a tener la posibilidad de poder mantener trabajo por mucho tiempo y que van a necesitar recalificación permanente. El nivel de incertidumbre e inestabilidad de cualquier persona que forma parte de la masa laboral, sea o no calificada, va a ser creciente en el futuro. Y esto excede cualquier lectura sobre imperios o sobre Estados Unidos, Europa y demás. Le excede de hecho. Ni siquiera las empresas saben hoy qué es lo que van a encontrarse en el futuro inmediato. Eso por un lado. Lo otro, yo no sé, es muy fácil, y yo he caído también en la trampa de juzgar solamente por ignorancia el voto
a Trump o el voto de las derechas populistas y demás. Hay una conjunción de factores enormes. Tampoco quiero caer en el cliché de decir que en el momento en que Alemania eligió a Hitler tenía la población más educada de Europa. Pero me parece que la confluencia de factores es mucho mayor. Y los intereses que se cruzan a la hora de elegir sujetos como Trump reconocen, por un lado, méritos a la hora de conectar con la gente, todo político necesita eso, y por otro, graves errores en la construcción política por parte del progresismo. Y esto podría ser achacable no solamente a Estados Unidos, sino si uno se pone a mirar, a hacer cirugía fina en cada uno de los países, cada uno de los países no está parado. Siempre me gusta precisar que Alemania eligió a Hitler porque la izquierda no se puso de acuerdo, porque socialistas y comunistas sumaban muchísimo más, digamos, ¿no? Y después, claro, una vez en el poder, que esa es la elección, no que Alemania eligiera a Hitler, sino que a uno de estos llega al poder y luego te cambia la regla del juego y te avasalla. O sea, que no, aquí ya ha llegado al poder, o sea, no quiero hacer un paralelismo, ¿no? Pero que es el desastre es que llegue al poder, pero llegó sin que le votara el pueblo alemán de manera mayoritaria, sino la división de la izquierda impidió, le facilitó las cosas, ¿no? Simplemente el comentario de qué hace Trump con May, y yo creo que en estos momentos, después del Brexit, hay una cierta sintonía en intentar construir un mundo en el que la Unión Europea esté debilitada, digamos, ¿no? O sea, los que se van de la Unión Europea, que son los históricos socios de Estados Unidos, anglosajones, con unas reglas del comercio que no son las de Europa, evidentemente yo creo que están viendo cómo pueden operar y debilitar a la Unión Europea, que es uno de sus objetivos históricos, ¿no? Si lo consiguen o no, no lo sé, pero evidentemente la Unión Europea tiene problemas gravísimos que no nos gusta afrontar, porque todas las consecuencias de afrontarlas tienen mala pinta, ¿no? Y después no podemos olvidar, como última cosa, que Estados Unidos sigue teniendo ese privilegio maravilloso de poder imprimir tantos dólares como quiera, y el mundo los reclama, o sea, el mundo te los quiere. O sea, en España no podemos imprimir moneda, porque le cedimos al Banco Central, que además, a diferencia de Estados Unidos, el Banco Central Europeo tiene como única misión controlar la inflación. En Estados Unidos tiene la Reserva Federal el objetivo de controlar la inflación, pero reducir el desempleo. Entonces eso nos coloca en una situación como europeos jodida, porque estamos en un lugar, el Trump estará muy loco, pero puede emitir dólares y todo el andamiaje, digamos, monetario está destinado a que también baje el desempleo. Entonces nosotros nos creemos muy listos, los europeos, y somos ahora mismo, creo, los que lo tenemos peor. Bueno, para terminar, un brevísimo comentario les quería pedir, aprovechando que tanto Diego como Pera tienen un largo recorrido y una larga experiencia en medios, un brevísimo comentario sobre la relación de Trump con los medios, estos peligrosos, parece, intentos de censura y las amenazas a la libertad de expresión y todo lo que esto conlleva en el ejercicio del poder de Trump. Hace un tiempo escribí un ensayo como de 10.000 palabras sobre eso, voy a tratar de resumirlo. Los medios hemos perdido el control de la producción social de sentido de lo publicable que tuvimos durante demasiado tiempo, desde la existencia de los medios hasta la emergencia de Internet. Trump logró reemplazar eso con un cuasi remedio de la discusión de tribuna que le facilita Twitter. En realidad no es una discusión, es unidireccional. Él dice algo y la gente lo toma y lo reproduce. Los medios necesitamos reconstruir una relación con la sociedad, y no tenemos muy claro cómo se reconstruye la sociedad. Nuestro modelo de negocio está jodido, y nos cuesta muchísimo poder recuperar la capacidad de que la gente crea en lo que los medios quieren hacer, en lo que los medios dicen, lo que la prensa dice. Hay algo en el proceso de empoderamiento que hay en las redes sociales en el que cada uno se cree, comillas, su propio autor o periodista, desde el momento en que publica lo que quiere en Twitter o en Facebook. La prensa, en principio, en Estados Unidos se lo tomó en broma, yo también, a Trump, porque se lo consideraba que iba a acabar en la misma primaria. Cuando pasó la primaria empezaron a preocuparse, pero todavía no no había ninguna encuesta que le diera ganador. Y a medida que fue creciendo ya el poder de Trump de empoderar a la gente, a mí me tocó estar en un par de mítines de él y pude ver
lo que solamente había visto antes en eventos del peronismo en Argentina, fervor popular, y ahí me asusté, pero mi razón me decía, esto no puede estar pasando, le pegaba a la computadora, ¿no? Lo que hice hace un rato, algo anda mal, F4. Me parece que en el caso de los medios llegaron tarde en el momento en que intentaron empujar la discusión. Pero, dicho esto, mantener la discusión sobre los medios, y con esto no estoy quitándole el cuerpo a la discusión, es darle a los medios un peso específico que no poseen. Los medios no cambian la realidad, los medios refuerzan tendencias preexistentes en la construcción de lo social. Lo que terminó por hacer Twitter en buena medida es reunir, todos decimos que nuestro TL nos representa a cada uno de nosotros, nuestro timeline nos representa a cada uno de nosotros, es reunir mentes que piensan más o menos parecido, y pasó eso con la gente de Trump. Yo me puse a seguir durante cierta cantidad de tiempo a Trumpians, a seguidores de Trump, y me provocaba escozor. Esta gente está loca, es lo primero que pensabas, están locos, creen cualquier cosa. Paréntesis mínimo. Cuando salió ahora el fallo de este juez de Hawái para frenar por segunda vez la segunda versión, el 2.0 del Refugee Ban, de la prohibición de ingreso de los refugiados, un medio americano cercano a Breitbart publicó que el juez hawaiano que había metido la orden para parar era de la misma clase en Harvard que Obama, y que no era casual que Obama hubiera estado unos días antes en Hawái donde este juez estaba, y pusieron una fotito de la isla donde estaba este juez, la casa donde se alojó Obama, la casa del juez y el juzgado, y armaron un triángulo. Miles de retweets. No sense, o sea, pero nos cuesta mucho. ¿Cómo haces para desarmar eso? El problema de los medios, no podemos llegar a esa última milla que es la conexión interpersonal entre las personas. No tenemos esa capacidad. Vamos a tener que bajar a tierra para empezar a entender cómo opera otra vez el viejo periodista de cuerpo a cuerpo, la construcción chica de relaciones entre los medios. No puedo más, es muy largo. Muy rápido, yo estoy totalmente de acuerdo, pero me gustaría hacer una mini derivada española, porque la situación de los medios en España no es como en Estados Unidos. O sea, yo leo cada día el Washington Post, el New York Times, y me parecen extraordinarios periódicos. En España hay extraordinarios periodistas, pero ya no hay extraordinarios periódicos. Entonces, en España, en mi opinión, se intenta utilizar esto para hacer ilegítima la crítica a los medios. Y los medios de comunicación en España, sin excepción, eso sí que nos llevaría un largo debate, pero están los datos publicados en la CNMV y en todos lados. Nosotros, desde Mongolia, nos hemos especializado en eso. Son todos propiedad de la banca. Todos propiedad de la banca. Eso no es un buen mundo para hacer periodismo libre. Y eso no se puede decir, o en España intentan que ese debate no se pueda tener, porque entonces te colocas en el lado de Trump de crítica a los medios. Pero no es lo mismo la situación en Estados Unidos que en España. Y no siempre es ilegítima la crítica a los medios. Yo estoy de acuerdo, los medios necesitan un debate profundo respecto a eso. No, eso, una cosa no queda otra. No, por eso estoy de acuerdo también. Bueno, con este acuerdo entre la derecha o la izquierda. Pues muchas gracias y espero que haya sido de alguna utilidad, y nos vemos aquí la próxima.